Vale, estupendo. Vale, pues ya estamos grabando, ¿vale? Todo lo que digáis a partir de ahora va a quedar registrado, pero vamos, sin ningún compromiso porque luego ya veréis que vamos a pasaros el texto y cualquier cosita nos decís, ¿vale? Así que, bueno, pues sin más dilación, si queréis, empiezo. Vosotros como queráis, si queréis comentarlo entre vosotros, si quiero contestar a alguien después la otra persona, sin problema, como vosotros os sintáis más cómodos. Bueno, pues la primera pregunta es, en la estrategia de la Fundación Dergón, ¿qué lugar ocupa el aprendizaje? Javier. No es una pregunta simple, ¿eh? Es una... Vamos a ver, y también un poco reflejándose no tanto porque hay una parte que es, como te diría yo, una parte que es aprendizaje formal y otra parte que sería aprendizaje informal. A ver si yo me sitúo. Efectivamente, en la estrategia inicial de la Fundación Ergon, uno de los temas importantes es el poner a disposición de la sociedad las conclusiones que se sacan a través de procesos internos de debate, de alguna forma, y de trabajo en ese sentido, ¿no? Entonces sí que hay una parte que ya de inicio se entiende que el aprendizaje que se logra a través de procesos internos va a ser compartido externamente y por tanto se va a inducir un aprendizaje exterior. Esto ha tomado ha tomado un aspecto formal que yo creo que te puede ahora desarrollar Carite más allá, pero también ha tomado una dinámica informal. Yo creo que esta cuestión es interesante de entenderla bien. El proceso interno, fundamentalmente dentro de Ergon, que genera aquellas aportaciones que se pueden hacer a la sociedad, es un proceso que es un proceso abierto, donde las dinámicas son de debate a través de, bueno, ahora con la pandemia fundamentalmente a través de las redes sociales, de WhatsApp, grupos, etcétera, etcétera, de personas que van aportando, y que hay un proceso de decantación de las ideas. No hay un proceso de, digamos, exposición. Hay una serie de actividades que se realizan, de diálogos internos con personas externas, etcétera, pero que al final van decantándose esas ideas, que se concretan luego también en procesos de consulta, etcétera, etcétera. Yo diría que esa es una concreción de lo que era el objetivo inicial o el planteamiento inicial que hace la Fundación Ergon de los temas que tienen que ver con el futuro del empleo, el futuro del trabajo, la orientación profesional, ser agentes dentro de la dinámica social donde aportar, de alguna forma, pero luego ha ido también de alguna manera, como diría yo, cristalizándose en propuestas más formales, ¿no? Que quizá Carite nos puede contar un poco más en el tema formal. Vale, sí. Antes de profundizar, cuando me has hecho la pregunta se me ha ido como a decir, bueno, ¿qué lugar ocupa el aprendizaje en la estrategia de la Fundación? Pues diferentes lugares. Yo creo que voy a decir lo mismo que Javier seguramente, pero claro, desde otro foco, ¿no? Que él lo hablaba en formal e informal, en diferentes lugares y dependiendo de lo que estamos gestionando. Es decir, en la gestión interna hay cosas que son sobre las que no han cambiado tanto, no son tan evolutivas, ya se saben hacer, entonces ahí el aprendizaje pues está en mantenerlo, ¿no? Pero sin embargo hay otras donde sí que hay que entender cómo ha cambiado el mundo y cómo está evolucionando todo esto que tiene que ver con el empleo, con los orientadores, con el futuro, con los paradigmas de pensamiento. Entonces depende un poco de qué estamos hablando. Entonces, esta sería una primera respuesta, decir, ¿qué lugar ocupa? Ocupa diferentes lugares y se hace de diferentes maneras. Y yo creo que esto es importante decir, no solamente tienes que entender el aprendizaje como este es el proceso formal del aprendizaje, esto se da en estos momentos, no, de qué tenemos que aprender y si sabemos hacerlo o no sabemos hacerlo. Y esto es un baile, no es fácil detectarlo. Y con respecto a esos espacios donde sí que tenemos más claro que necesitamos ya hacer un proceso claro de aprendizaje, yo creo que hay como dos estilos, dos momentos. Uno en el que invitamos a mucha gente a empezar a hablar de un tema y a través de diferentes diálogos, conversaciones, webinar, se empieza a mirar.
que sería un proceso más público y abierto, donde participa un montón de agentes que se acercan a la fundación. Y otro, que yo creo que es lo que Javier está llamando más formal, que es, por ejemplo, Labs, Ágora, vamos a decir programas, le damos como formato de, venga, este es un espacio de aprendizaje más concreto. Con respecto a qué lugar ocupa el aprendizaje en estos espacios, aquí yo creo que lo tenemos más claro y es donde somos más innovadores y donde estamos dando forma permanentemente hasta este propio concepto de aprendizaje. ¿Cómo lo hacemos? Pues con casos concretos. Por ejemplo, en Ágora ha sido una experiencia de co-creación del propio programa de Ágora. O sea, empieza el aprendizaje desde el punto cero, donde dices, tenemos que hacer un programa para orientadores que están cambiando de paradigma y lo vamos a hacer una serie de personas. ¿Qué personas nos acercamos a esto? ¿Con qué mirada nos acercamos a esto? Y cómo definimos que tiene que ser esta experiencia de aprendizaje. Y así empezó, que ya estamos aprendiendo los propios facilitadores. Así empezó la experiencia de Ágora, es decir, bueno, que es para nosotros una experiencia de aprendizaje, qué tiene que pasar, y fuimos incorporando las diferencias, y la verdad es que el programa ha sido muy bonito y muy navegable, ¿no? Porque te podías subir y bajar del barco en cualquier momento, o ibas adquiriendo compromisos, evidentemente, pero un poco a medida de cómo tú querías dar forma a esa experiencia a la medida que te estaba dando forma a ti, como facilitador. A la vez estábamos profundizando en una experiencia de aprendizaje para orientadores, con lo cual tenía que tener cierta estructura. Y entonces, en esta estructura, el aprendizaje ya de ellos, ¿no? También ha sido un elemento central en el sentido de estamos tratando con personas integrales que para aprender tienen que estar en un entorno seguro. Pues lo primero que tenemos que conseguir es que este grupo de personas todos estemos seguros. Claro. Que nos podamos equivocar, que podamos hacer estas preguntas que igual pensamos que no son muy pertinentes, porque es la que a mí se me ha ocurrido y la que me gustaría resolver. Ver a la persona en este entorno integral, en un entorno seguro, también significaba aprovechar los tiempos, porque el aprendizaje es infinito y decir, pero aquí tenemos tiempos. Entonces, la estructura y el diseño de las sesiones también ha sido muy importante. Es decir, vale, hay un momento que tenemos que estructurar y que tenemos que pensar más en lo que queremos producir en el final para hacer un diseño. Y también era muy importante generar un vínculo entre sesiones, es decir, ¿qué pasa? Tú impactas, tú perturbas, das información, molestas un poco, suficientemente incómodo, seguro sí, pero suficientemente incómodo como para moverte, pero luego, ¿qué pasa entre sesión y sesión? ¿Qué pasa en su vida? Ese es el verdadero aprendizaje. Aquí yo te informo, ¿no? A través de diferentes diálogos, a través de diferentes técnicas de diálogo, de preguntas, de conversación, de experiencia, les poníamos a experimentar cosas, les proponíamos trabajo en equipo, trabajo individual. A través de estos pretextos reciben información, pero luego el aprendizaje se da en la intimidad, ¿no? En un ejercicio con uno mismo. Sí. Entonces, ahí procurábamos también generar dinámicas que les generaran un hábito de trabajo individual para reflexionar sobre qué estaba pasando, cómo aplicar eso a su vida y bueno, con técnicas como retrospectiva, compromiso, con algún Kanban con el flujo de trabajo. Todo ha sido muy simple, muy a flor de piel, no sé cómo decirlo, Javier, muy fácil de coger, es decir, cada uno cogía lo que quería, ¿no? Sí, ha sido muy fácil en ese sentido. Yo creo que ahí lo que hemos hecho ha sido dar un paso atrás y proponer diferentes situaciones, como decía Carite, o propuestas, y dejar que la gente aprenda. Una de las cosas que tengo de mucho tiempo ya en este tema es que lo que hacen las facilitadores o los profesores es invadir el espacio de aprendizaje. Y hay que liberar ese espacio de aprendizaje, activarlo, que sea activo, poner energía en él, establecer elementos de soporte, andamiajes, pero dejar que la gente aprenda. Y una de las cosas que te lleva a este proceso de experiencia de aprendizaje que hemos insistido todo el tiempo, incluso a nivel de lenguaje,
hemos intentado que se entendiera que estábamos en un espacio de aprendizaje, no de formación. Eso ha sido un tema que ha chocado al principio, pero que ha ido tomando una posición interesante entre la gente, es decir, estoy en un espacio de aprendizaje. Y ya en las últimas feedback ya todo el mundo hablaba de su experiencia de aprendizaje, no hablaba de si había conseguido un objetivo u otro tal, sino de su experiencia. Eso es muy importante. Quería decir que ese dejar aprender lo que facilita es la divergencia, la diversidad. Cada uno aprende lo que aprende. No hemos definido nosotros a priori qué es lo que había que aprender. Cada uno aprende lo que aprende. Y las trayectorias, cuando empiezan a cruzarse, en los procesos de feedback, etcétera, empiezan a realimentarse unas a otras. Claro. Y eso es muy interesante porque al final, aunque todo el mundo está en su casa, tal, al final, incluso en las devoluciones finales, se habla de un aprendizaje colectivo. Y eso es muy interesante, muy interesante. Al principio lo que decíamos es, estamos en un aprendizaje individual con el soporte colectivo y llegamos a un punto donde el aprendizaje colectivo tomó una posición ya protagonista en la visión de las personas que aprendimos. Bueno, vale, pues si os parece paso a la siguiente pregunta. Bueno, esta ya me la habéis contestado bastante. Os quería preguntar cuáles eran los elementos principales de la cultura de aprendizaje de vuestra fundación. Pero yo creo que a grandes rasgos ya me lo habéis contado. ¿Queréis definirlo con algún concepto así más concreto? Sí, se os ocurre. Bueno, aquí, y casi seguimos la conversación, pero ya con esta mirada, quizá lo tenemos más claro en los labs, ¿no? Que es otra experiencia donde lo que pretendemos hacer, que quizás es la palabra que falta, que es stage-making, ¿no? Que hacer sentido, que está muy vinculado con lo que estamos haciendo, con lo que estábamos hablando antes. Es decir, todo tiene que pasar para que tú le des sentido a entender qué está pasando. Claro. Y a la medida que tú provoques un contexto, o propongas, ¿no? Un contexto donde esto se pueda dar, todo lo que suceda ahí estará bien. Entonces, yo creo que como eje fundamental es hacer sentido. No sé si Javier... Sí, es la idea esa de laboratorio. Es la idea de laboratorio de aprendizaje, que además le llamamos así, pues tiene este proceso. Es un proceso de ante un entendimiento necesario o que nos interesa, por decirlo así, no tanto necesario, sino como interés. La idea esta de pasar de la idea del interés a la idea del aprendizaje, ¿no? Entonces, sí que nosotros detectamos que a nuestro alrededor hay una comunidad de interés, que los intereses son comunes, y lo que intentamos con los labs es, de alguna manera, cristalizar, cristalizar elementos concretos que en un tiempo finito den un resultado. Es decir, puedas aportar al conjunto un resultado, sea grande o pequeño, pero un resultado. Y eso sí que nos ha interesado en los labs, el establecer una metodología que a través de otro lab definimos de facilitación, muy típica, de pasos del compromiso, pasando por la divergencia, digamos, en la apertura y en la convergencia, buscando cuál es el reto de referencia, etcétera, que sí que nos ha dado ese soporte de decir, si vamos a abordar un tema cualquiera, una cuestión cualquiera, hagámoslo de una manera a través de esta facilitación que os proponemos, ¿no? Y entonces sí que esa idea de ir generando resultados colectivos es un tema interesante para nosotros, porque de alguna forma es como de alguna manera se va a ir evidenciando los aprendizajes que podemos ir teniendo, ¿no? Claro. Fantástico. Pues, bueno, pues mi siguiente pregunta es, ¿cuál consideráis que es el conocimiento crítico de Ergon? Ese que creéis que es como la piedra angular de todo, ¿no? El que tiene como mayor influencia en la organización para alcanzar sus objetivos. Yo creo que frente a organizaciones que van orientadas a la producción de algo, Ergon no va orientada a la producción de algo. No es una fundación que tiene un interés, con lo cual la dinámica es una dinámica mucho más abierta. El conocimiento crítico para nosotros realmente es las personas que integran Ergon. O sea, el conocimiento crítico son las personas. Y las personas nos dan un ecosistema en Ergon que es muy complejo. Porque hay personas
con más experiencia, personas con menos experiencia, personas que están en el tema público, en el tema privado, en el tema del empleo, en el tema de la orientación, en el tema de la prospección, en el tema de la empresa. Es decir, al final es una dinámica, de alguna manera, que no está definida en torno a vamos a hacer algo que esté definido como un proceso para conseguir algo, sino vamos a activar este ecosistema y a ver qué sale, por decirlo así. No está claro qué es lo que va a salir. Sí, coincido plenamente. Cuando piensas en un conocimiento core o crítico, es algo estático, ¿no? Que sabes hacer, que puedes aprender y sustituyes por otro. Pero esto no es un proceso, es un proceso mucho más orgánico, está pasando todo el tiempo. Entonces decimos, si es fundamental el hacer sentido, al final hacer sentido son las personas. Entonces yo añadiría a que los elementos core son las personas, no hablaría solo de conocimiento. Porque, o sea, entendiendo conocimiento como algo externo a la persona, ¿no? Parece que lo separa, parece que lo disocia. Y ante un no mismo lo vas a conocimiento... poder disociar, eso no lo vas a poder disociar. Claro. Ante un mismo conocimiento ante la ciencia, diferentes personas, ¿no? Pueden ver diferentes sentidos le van a dar. Que son personas, pero también dinámicas. También pondría que la manera de trabajar con este conocimiento, o sea, la dinámica es fundamental. Hablábamos de webinars, dando vueltas a la misma temática, hablamos de Ágora, con un programa de formación, de laboratorios. En esta dinámica, en estas diferentes dinámicas, lo que se produce, ahí es muy interesante, y el conocimiento de generar dinámicas y de trabajar dinámicas, ¿no? También. Y otro es el contexto. O sea, también me parece fundamental el contexto, porque esto es totalmente cambiante. Entonces, trabajar con el contexto empleo o con el contexto empleo-trabajo, no nos gusta hablar de mercado, no nos gusta hablar de... O sea, hay cosas como que es decir, bueno, ¿cuál es nuestro contexto? ¿Cómo las personas estamos trabajando en este nuevo mundo? Vale. Esto nos da pie hasta acercarnos a un conocimiento aceptado, que era el que conocíamos antes, con otra mirada, ¿no? Nuevas personas, nuevas dinámicas. No sé si... Sí, no, perfecto. Sí, sí, genial. Vale, pues mi siguiente pregunta es, ¿de qué procesos disponéis para asegurar que ese conocimiento se comparte, ¿no? Se captura, se organiza, se difunde? Es decir, ¿cómo reutilizáis esas experiencias del equipo para aprovechar ese conocimiento colectivo en el futuro, cuando se pueda necesitar? Bueno, sí, más que procesos serían otra vez dinámicas, ¿no? Porque somos más fluidos, no somos una organización. Claro. Y principalmente es a través de hacer informes ágiles, muy ágiles, ¿no? Una plasmación a poder ser visual, con nubes de palabras, y luego conversar, volver a generar conversaciones. Y es verdad que hace poquito, porque Ergon, no sé si llevamos 2 años. 2 años, Somos muy sí, jóvenes, acaban de cumplir 2 años. Hace poco, precisamente, en una conversación entre Javier y yo, hemos identificado que tenemos que ir recogiendo estos aprendizajes, pero como conceptos nuevos, ¿no? Que tenemos un Excel que tenemos que hablar, ¿no? La importancia de disociar aprendizaje y formación. O sea, son como pequeños insights que vamos descubriendo, más que informes sesudos y bueno, ¿cuál ha sido el insight? ¿Cuál es lo que tenemos que aprender aquí? Y hace poco estamos como empezando a darnos cuenta de que tenemos que generar una dinámica que mejore esto. Eso iba a decir yo antes con lo del conocimiento, que al final es un ecosistema en funcionamiento con emergentes. Entonces, esos emergentes es lo que hay que estar atentos, observarlos, ver cómo de alguna forma crecen y florecen y de alguna forma todo el mundo los apoya y generas un emergente. Por ejemplo, un emergente claro desde el principio es la idea de la diferenciación entre empleo y trabajo, ¿no? Y eso nos da una posición en el debate siempre muy interesante, ¿no? Porque es o el desacoplamiento entre formación y aprendizaje, que decía antes Carite, o todo este tipo de cosas que son emergentes de los debates del tal, al final reactúan sobre el sistema, sobre el ecosistema y hacen que los debates sean diferentes. Ya no hablamos de formación, hablamos de experiencia de aprendizaje. Ya no hablamos solo de empleo, hablamos de trabajo, con lo cual
y lo abrimos también a actividades que no son necesariamente retribuidas. Es decir, estamos abriendo el campo de otra manera. Y, por tanto, otros elementos entran dentro del proceso, ¿no? de debate, de conocimiento. Por ejemplo, de todo el proceso Ágora, yo creo que el emergente, el insight más claro fue en orientación, el orientador, usando la persona orientadora, la herramienta eres tú. Entonces, claro, cuando tú colectivamente haces que esto sea visible, pues es que ya toda la realidad que vas a observar, o sea, casi el conocimiento con el que habías mirado en la realidad anterior ha cambiado. Y Te tienes cambia que la volver a mirada, mirar. claro. Es interesante. Claro, continúo cambio. Muy bien. ¿Y tenéis algunas rutinas fijas que habéis implementado? O sea, ya me habéis contado un poco las dinámicas, pero ¿tenéis alguna rutina fija? ¿Algunas acciones que se realicen con cierta periodicidad, que las tengáis un poco más marcadas o van un poco surgiendo según las necesidades? ¿Cómo La funciona? coordinadora principal es Carite, igual te puede contestar. Sí, tenemos rituales. Tenemos rituales a nivel de organización, de toma de decisiones, de poner en común y de aprender. Entonces, hay una reunión de coordinación semanal, hay una del equipo más operativo. Luego hay una reunión con todos los miembros una vez mensual. Luego hay dinámicas, que son los diálogos, que pasan durante un cuatrimestre y una vez a cada 15 o 20 días hay un webinar sobre una temática. Hay bastantes rituales. Vale. Sobre los que pivota todo lo demás, que es mucho más desordenado. Sí, porque hay un espacio abierto en WhatsApp donde hemos intentado normalizarlo más que WhatsApp, pero todo el mundo le gusta más el caos del WhatsApp. Entonces, lo que intenta otro grupo es sacar cosas del WhatsApp y hacer pequeñas publicaciones, ¿no? Y eso va... Flipboard se llama, ¿no? Lo que hace. Flipboard, la página web, sí, se va sacando de ahí, se va poniendo en un Flipboard. Bueno, esos son un poco los rituales más de proceso, sí, pero con los que trabajamos más las cosas complicadas. O sea, hay cosas sencillas que se hacen solas, las cosas complicadas las pretendemos ordenar así, y luego está todo Y lo las cosas complejo complejas las dejamos abiertas. las dejamos abiertas. Sí. Lo que está. Muy bien. Vale. ¿Y consideráis que esta forma de trabajar que tenéis implementada es efectiva o se os ocurre así ahora mismo como a bote pronto algo que podréis hacer para mejorar? Mira, yo lo que creo es que todas estas dinámicas necesitan su tiempo. Entonces hay que tener paciencia. Y bueno, en una fundación, en una empresa igual no la tienes, porque las empresas no están preparadas ni orientadas al aprendizaje, están orientadas a la producción y el beneficio, punto, ¿no? Por mucho que digan ellas, ¿no? No están orientadas al aprendizaje, de hecho, claramente chirría cuando quieres realmente hacer un proceso real de aprendizaje, ¿no? Pero la fundación sí que tiene esta posibilidad de dejar que las cosas vayan sucediendo, ¿no? Vayan avanzando. Yo creo que el dar tiempo al tiempo es importante, tanto en el paso atrás que decía en la parte de aprendizaje, como en el paso atrás en el proceso de intentar que las cosas sucedan de una cierta manera. Bueno, dejemos que las cosas sucedan. ¿De qué manera? No lo sé. No lo sé. Puedes intentar esto, intentar lo otro, pero ya te digo, hemos intentado hacer las cosas que parecían mejor, pero la gente prefiere WhatsApp y pone lo que quiere cuando quiere y a la hora que quiere. Y ahora aparece, hoy estaba abriéndose un tema de inteligencia artificial, ¿no? De debate sobre inteligencia artificial, y la gente pues ponía cosas, hacía enlaces a un artículo que le interesaba. Ha salido el sindicalista tal y cual diciendo que cuidado con los algoritmos, que no sé qué, el otro habla. Esta dinámica es una dinámica que no es una dinámica en un entorno, digamos, de debate. No se pretende que alguien tenga la razón, sino que todos tienen su razón. Y es una especie de... También el hecho de ser asincrónico, es decir, que no tenga que estar, sino que lo pones cuando quieres y cuando quieres está dando muy buenos resultados. Yo no sé hasta dónde va a llegar, pero desde luego yo creo que uno de los elementos más activos es este entorno abierto donde la gente está abriendo los debates uno detrás de otro. Ahí ha participado gente muy interesada en el futuro del trabajo, como Albert Cañegueral, además gente con peso, y está siendo interesante.
Claro, quizá da más tiempo a la reflexión, ¿no? Cuando puedes Sí, da comentar. tiempo a la reflexión y da también la sensación de dejar que las cosas vayan teniendo su propio ser, por decirlo Ujú. así, ¿no? Sí, no forzarlo quizás, es un poco que vaya. Ujú, Sí, sí, yo creo que eso, el tiempo es fundamental. Es decir, ujú, la gestión, la apertura en el tiempo, darle tiempo propio a esta cuestión es fundamental. No puedes estar diciendo, no, esto tiene que estar para mañana. Bueno, pues, vaya usted a saber, ¿no? Porque, no, es que tenemos una planificación es trimestral y tiene, pues no sé, ya, ya veremos. ujú, Es que cuando trabajas con emergentes y cuando estás aprendiendo todo es emergente, eh, ¿les podrían mejorar las cosas? Claro, es que estamos en mejora continua, ¿no? Pero desde la esencia de que no hay que llegar a un punto óptimo, ujú, porque no existe un punto óptimo. ¿Quién dice cuál es? Eso es un juicio, ¿no? Es decir, hay que ujú, llegar a la mejor práctica. Esto te vale cuando estás en un mundo complicado. Pues mira, la mejor práctica la tiene esta entidad que lo hace fenomenal. Pero cuando el mundo es complejo y estás con lo emergente, hay prácticas emergentes. No hay Sí. mejor práctica. Entonces, ujú, lo emergente es lo que surge. Y como somos un organismo vivo con un montón de miembros que estamos distribuidos a lo largo de todo el territorio español, pues lo que emerge es lo que emerge. Y con eso es lo que hay que trabajar. No tienes más. ujú, Pues claro, permanentemente ahora tenemos una reflexión sobre los labs abierta, decir, bueno, llevamos un tiempo, qué estamos aprendiendo, qué forma le vamos a dar, y ahí hemos empezado, parece que ha empezado a emerger la necesidad de una conversación. ujú, Vamos a ver dónde llegamos, ¿no? Lo de la paciencia que dice Javier lo suscribo totalmente. Paciencia y espacio, ¿no? Y dar ese espacio-tiempo. ujú. Entendiendo espacio como tiempo, no como estar juntos. Sí. Es interesante esto de espacio como tiempo. Yo que soy físico me lo voy a trabajar un poco más. Vale, pues ya solamente me quedaría una pregunta más y es si nos podéis contar cuáles son, o sea, quiénes son las personas responsables de que estos procesos ocurran. O sea, ¿tenéis como una organización interna específica o los roles están así como muy asignados o cómo? Carite. Bueno, un poco de todo, ¿no? Sí que hay una estructura como un equipo core que está más cerca, como un equipo de coordinación, le llamamos, Ujú, que está más cerca, y nos vamos como distribuyendo unos roles. Algunos tienen como el rol más marcado, pero nada es exclusivo, ¿eh? ujú, Eh, y luego, una de las cosas que vamos pretendiendo es que cada vez más gente participe en las dinámicas. Pero los encargados de provocar las dinámicas es este grupo más de coordinación. ujú. Vale, estupendo. Pues nada, pues eso era todo, Javier y Carite. Muchísimas gracias por compartir. Ay, perdón, se me está cortando el audio. ¿Me oís? ¿Me oís Sí, bien? sí, te Sí. oímos bien Ah, ahora, vale, sí. estupendo. Vale, sí, sí. Nada, que eso, que muchísimas gracias. Que no sé si os gustaría contarnos algo más para poder agregar o... No, joder, a mí me ha encantado la conversación. Siempre da la reflexión, ¿verdad? Yo creo que también Sí, anima sí, cuando hay dos sí. personas que puedan dialogar, porque también pasa mucho que cuando es una entrevista y le preguntas a una sola persona, posiblemente se le ocurrirían más cosas si está más en diálogo, ¿no? En conversación con otra. Yo creo que escucharos también os sirve a vosotros para reflexionar. Sí. Y bueno, Javier y yo hemos hablado bastante del concepto de diálogo. Yo creo que ahora que lo dices es una de las bases fundamentales de Ergon, Ujú, ¿no? A ver, cuando decimos esto, el diálogo es una de las bases fundamentales y yo creo que eso sí que podría ser el elemento core que preguntabas antes, porque está en todo, ¿no? Nos lo hemos ido ujú, como llevando. Esto no significa que todavía no necesitemos mejorar en el arte de dialogar. ujú, Somos muchos miembros y hay gente que sabe dialogar mejor, que sabe cuál es el espíritu del diálogo y personas que todavía pues no lo han, ujú. les cuesta más, ¿no? Pero yo sé que, no sé qué te parece, Javier, poner el diálogo como centro, ¿no? El intento del diálogo es una cosa clara. El diálogo asincrónico funciona muy bien, el diálogo sincrónico es más difícil. Esto es un tema interesante porque lo asíncrono me parece que es clave en los procesos, digamos, más abiertos. Ujú, Lo síncrono tiene mucho más tensión y yo creo que lo asincrónico claramente sí. Y nosotros buscamos el diálogo en cada uno de los
elementos de intentar que aquellos que están en ese espacio-tiempo que dice Carite se sientan en una dinámica de diálogo. ¿no? Incluso a nivel de online, porque 2 años pues, prácticamente llevamos toda la pandemia, o sea, el diálogo, intentamos que se entienda el círculo de personas que están de una manera más física, ¿no? Relacionada. Intentamos incluso gráficamente plantearlo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y abrir campo es la intención, digamos, continuamente abrir ese espacio-tiempo, activar digamos que poner situaciones donde se active esa voluntad de aprender, ¿no? La voluntad de aprender es algo que todo el mundo supone pero tiene que activarse para ser consciente además de que estás en esa fase de esa idea de ágora que hemos conseguido de experiencia. Estoy en una experiencia, oye, qué bien, pues eso es lo que se trata, de que te entiendas tú a ti mismo que estás en una experiencia. Y ahí vas a aprender. Nada más, yo entiendo que estáis en otras organizaciones también diversas, ¿no? Empresas y no empresas y sí, un poco centros de todo. educativos y todo esto, ¿no? Sí, Pues nada, sí. estamos muy interesados en el ebook que vais a hacer. Sí, bueno, las próximas semanas... Ay, perdona, Carite. No, que pensaba en la persona que tenga que transcribir y sacar ideas de aquí. Sí. No, todo esto es muy rico, o sea, este material es muy rico, yo te digo. Bueno, las próximas semanas, de todas formas, nos pondremos en contacto con vosotros para que veáis el documento y que nos podáis dar vuestro visto. Bueno, y que muchísimas gracias, ha sido muy estimulante escucharos. Estupendo, Alba. Muchísimas gracias, Alba. Te iba a preguntar, ¿nos mandarás el vídeo también con la documentación? ¿Sería posible? Sí, cuando lo tenga todo, os lo facilito. Sí, no os preocupéis. Vale. Me encargo yo. Pues, Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.